Hola, ¿qué tal? Soy Rosalía Cordero Domínguez y hoy en este microlearning vamos a hablar de la evaluación de interfaces centradas en el usuario. Corresponde al entregable 2 de la maestría en diseño multimedia y vamos a abarcar primero los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Lo primero que aclaramos es qué es un método de evaluación. Es un procedimiento sistemático para recolectar datos relacionados con la interacción del usuario final y un producto de software o un sistema. Cuando se obtienen los datos necesarios, se analizan y evalúan para determinar si cumple el nivel de usabilidad requerido. La usabilidad es otro de los fundamentos de la importancia de la evaluación. Y bueno, una vez realizado el prototipo de la interfaz, se debe determinar su grado de usabilidad para comprobar que estos niveles se cumplen y averiguar los defectos que contiene. Se pueden utilizar unas técnicas o métodos concretos de evaluación de usabilidad que veremos a continuación. Y esta es la pregunta, bueno, ¿qué métodos puedo usar para evaluar la interfaz? Y tenemos de varios tipos. Los primeros son los de inspección, que son aquellos en los que se realizan indagaciones sobre el diseño a partir de expertos en usabilidad que analizan la interfaz basándose en su experiencia directa y previa. Se basa en identificar los errores y problemas realizando un recorrido del sistema. Aquí existen de 4 tipos: la evaluación heurística, el recorrido cognitivo, el análisis de acciones y la revisión de guías y reglas. También del otro lado, bueno, los heurísticos, de la misma forma que los métodos de inspección, no requieren involucrar usuarios en la evaluación, a diferencia de los empíricos y los de indagación o sondeo, que requieren un mínimo de usuarios y se basa, sobre todo la indagación o sondeo, se basa en observar cómo son los usuarios, cómo trabajan y qué respuestas dan a las preguntas. La adquisición del conocimiento se puede realizar por medio de la observación de campo, los grupos de discusión o focus group, entrevistas y cuestionarios. La evaluación heurística es un tipo de métodos de inspección de usabilidad donde unos expertos analizan y verifican si cada elemento de la interfaz de usuario concuerda con unos principios de usabilidad vigentes. Presentado por Jacob Nielsen como un método de la denominada ingeniería de la usabilidad, de una forma rápida, económica y efectiva a través de unos cuestionarios. Este tipo de evaluación heurística también solo depende de los evaluadores, por lo que su principal ventaja es que reduce el coste asociado a la producción de software. Este tipo de evaluación permite detectar hasta el 80% de los errores frecuentes de diseño, pero puede convertirse en una pérdida sustancial de tiempo y dinero si los evaluadores no tienen experiencia trabajando con esta técnica. Y bueno, hasta aquí esta frase para mí resume gran parte de las situaciones con la evaluación. Las evaluaciones es que los buenos programadores utilizan su cerebro, pero unas buenas directrices nos ahorran tener que hacerlo para cada caso. Esta frase de Francis Glassboro resume muy bien esto. Hasta donde me doy cuenta que las evaluaciones tienen gran importancia. La revisión de recomendaciones previas, algunos están basados en principios de usabilidad como la facilidad de aprendizaje, la facilidad de uso, la flexibilidad y la robustez. Algunos otros principios generales que son importantes a considerar es la empatía con los usuarios, la documentación y material de apoyo, la prevención de errores y retroalimentación, facilidad de aprendizaje y uso, la flexibilidad, la consistencia, la robustez, la adecuación, los tiempos de respuesta y la disminución de la carga cognitiva y accesibilidad. Bueno, en cuanto a la inspección de la consistencia, el principal obstáculo para una interacción efectiva con una interfaz es la falta de familiaridad o costumbre basada en conocimiento del sistema. Cuanto mayor sea el tiempo necesario para adquirir esta familiaridad, más difícil es para el usuario interactuar con la interfaz de manera efectiva. Que un sistema sea o no consistente depende sobre todo de que las funcionalidades que se realizan
les resulten cómodas a los usuarios, familiares y que siempre se hagan de la misma forma, para todos los usuarios en cualquier momento dado. O sea, no basarnos en sorpresas. El sistema o interfaz debe empatizar con los usuarios, ser coherente con lo que se está haciendo, adecuarse a la forma de pensar de los usuarios y si se puede utilizar desde varios dispositivos debe tener un comportamiento análogo o similar independiente del mismo. Se debe establecer un equilibrio perfecto entre la consistencia y las expectativas del usuario. Las simulaciones de usuario en el diseño de software consisten en que una persona se considera como un usuario ficticio que se crea para apoyar el proceso de desarrollo de una determinada interfaz. En este ejercicio imaginario se elabora un perfil detallado del usuario como si de una persona real se tratara, con un nombre, ocupación, nacionalidad, necesidades y hasta se elige una fotografía para representarlo. Algunas preguntas, ¿no? Como ejemplo es ¿qué esperaría Andrés de esta funcionalidad? Andrés utilizaría en su día a día esta función. Luego se contrastan para tomar decisiones de diseño basadas en las posibles respuestas que obtendríamos de ese personaje. Así obtenemos un arquetipo. Alan Cooper, quien propuso este método en los años 90, recalca la importancia de recrear un método verosímil, ya que si bien somos personajes los que estamos creando en un perfil de persona, estos deben tener características reales y evitar estereotipos o modelos ideales, que sería una caricatura del usuario. En cuanto al juicio formal, la metodología de diagnóstico basada en que los expertos se reúnen bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz, tras haberla estudiado de forma individual. La discusión en un inicio debe ser una lluvia de ideas, con lo que los principales aspectos de la interfaz sujetos a mejora se hacen explícitos. Una vez que se sabe de qué se va a hablar en concreto, la discusión pasa a ser moderada por uno de los expertos presentes. Más tarde, los diseñadores deben tener la oportunidad de rebatir los problemas encontrados. En consecuencia, esta metodología se asemejaría a un juicio formal y resulta útil para diseñadores inexpertos, pero necesita de mucho más personal y tiempo que las otras formas de evaluación. Los informes resultantes del proceso de evaluación deben describir y priorizar los problemas encontrados. El experto debe detallar exactamente la localización del problema encontrado y ofrecer una solución. Finalmente, el informe final consensuado reflejar el estado de la cuestión de la interfaz en lo relativo a su usabilidad, que es lo que nos interesa. En cuanto a las pruebas de facilidad de uso, los sistemas pues deben ser fáciles de manejar. En parte, esta afirmación se consigue respondiendo a algunas de las preguntas del principio de contextualización, ya que si se conocen las necesidades de los usuarios y sus experiencias de usuario pruebas, se pueden realizar diseños más específicos y fáciles de usar para ellos. Como no puede ser de otra manera, una de las premisas para garantizar la facilidad de aprendizaje es que los usuarios sean capaces de entender lo que pasa a su alrededor y de evaluar el efecto que sus acciones anteriores han tenido en el estado actual. La comunicación entre sistema y usuarios debe utilizar una terminología y simbología familiar. Esta comunicación debe basarse más en reconocimiento de los elementos que en recuerdos de acciones o hechos anteriores. En adición, el sistema debe proporcionar una documentación y un material didáctico adecuado que les proporcione un nivel de conocimiento óptimo para sacar el máximo partido del sistema sin esfuerzo. En cuanto a métricas de usabilidad, ¿qué son? Son medidas destinadas a conocer una o varias características que surgen de la relación de una interfaz y sus usuarios. Estas nos van a proporcionar respuestas a los equipos de diseño y desarrollo que habitualmente ignoran y no podrían conseguir de ninguna otra forma. Entre las métricas cuantitativas que revelan la facilidad de uso de la interfaz está el porcentaje de usuarios capaces de finalizar las tareas clave sin ayuda. Esto es importante porque este indicador es una métrica de efectividad que indica cómo es de fácil manejar la interfaz. Cuanto más cerca de este valor del porcentaje de tareas finalizadas con éxito, más principios de usabilidad se estarán cumpliendo y por tanto su usabilidad será mayor. Bueno, en cuanto a la opinión de los usuarios, se utilizan métricas cualitativas, que son medidas subjetivas para hacer referencia a la calidad de una cosa, deducida a partir de un análisis personal de los usuarios. Ejemplos de métricas cuantitativas son dificultad de la tarea, expectativas, tiempo de reacción del usuario. Y bueno, algunos ejemplos de preguntas de un test de usabilidad es
Respecto a la identidad, con la información presentada en pantalla es posible conocer la empresa a la que pertenece el sitio web. Los colores que se utilizan en la web se identifican con la imagen corporativa de la empresa. En cuanto a la navegación, hay elementos en la landing page y demás páginas que le permiten saber dónde se encuentra y cómo ha llegado hasta ahí. Por en el caso de una página web que tenga una landing page, cómo vuelve a la página de inicio desde cualquier otra página. Y bueno, todo este tipo de preguntas nos sirven para saber la opinión de los usuarios. Hasta aquí, bueno, el diseño, también me quedo con esta frase de Milton Glaser, ¿no? Existen 3 posibles respuestas ante un diseño: sí, no y wow. El objetivo es wow. Entonces debe de realmente superar, ¿no? Más bien cumplir las expectativas y estar siempre en ese nivel. Existen otros métodos de evaluación durante la vida activa del producto, que bueno, una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y demás equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. Una actitud del tipo lanzarlo y dejarlo estar, o sea, olvidarse de él, puede hacer que el sistema se vuelva obsoleto con una rapidez. Aunque es prácticamente imposible contentar a todos los usuarios al mismo tiempo y darles gusto, los usuarios serán bien recibidos por la comunidad. La perfección es imposible, pero no así la mejora continua. Siempre tiene que ir en ese sentido. Los sistemas de evaluación más habituales durante la vida de una interfaz son el seguimiento de la actuación del usuario, el seguimiento y ayuda telefónica u online, comunicación de problemas y grupos de noticias. En cuanto al primero, que es el seguimiento de la actuación del usuario, bueno, el comportamiento del usuario, la velocidad del procedimiento, la tasa de errores o el feedback con el sistema debe ser recogido por el producto bajo la interfaz para que luego se pueda ser interpretado por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Es decir, la propia interfaz recopila los datos sobre su uso. Y los datos recogidos sirven para mejorar los sistemas, y sin estos datos los encargados, bueno, de ofrecer el mantenimiento del sistema tienen muy difícil saber dónde el sistema puede ser mejorado o en qué procedimientos tiene el usuario más problemas. La otra es el seguimiento o ayuda telefónica o online. Este tipo de evaluación proporciona atención personalizada al usuario final y puede servir en ambos sentidos. El desarrollo puede tener una idea de los aspectos a mejorar y el usuario puede sentirse más arropado por la compañía tras el producto. Muchas compañías ofrecen este producto por vía telefónica y chat para facilitar la comunicación inmediata con el usuario. El usuario es la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento del usuario. La comunicación de problemas es el correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, y en ese sentido el usuario, si lo desea, le puede ser enviado un mensaje de ayuda, respuesta a sus comentarios. Esto es muy parecido a la metodología anterior, pero no tiene un tipo de comunicación tan inmediata. El otro son los grupos de noticias. Algunos usuarios tienen dudas sobre el funcionamiento de la interfaz y quizás quieren localizar a alguien que tenga experiencia en uso del producto. Si no tienen a nadie concretamente, el correo electrónico puede no serles de utilidad. Así, algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Este sistema ofrece una lista de encabezamientos que puede ayudar al usuario en la búsqueda, la solución de problemas. Además, el gestor del grupo de noticias puede concretar qué solución es la más consultada o adecuar el rigor de la solución ofrecida y de paso saber las demandas de los usuarios y evidentemente su evaluación de la interfaz. Y bueno, todo esto nos sirve también para el mejoramiento del sistema, que sería, bueno, tomar en cuenta el proceso que el proceso de evaluación debe integrarse dentro del proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento de la interfaz. Su integración ha de ser tal que evaluación como concepto diferenciado no exista. La meta de las fases de diseño y desarrollo no debe ser ayudarse de la evaluación para diseñar y desarrollar interfaces adecuadas a la comunidad de usuarios, sino incorporar las metodologías aquí expuestas a su modus operandi. Entonces, en ese sentido, siempre hay ida y vuelta entre el diseño de la interfaz, el desarrollo y el mantenimiento de la misma. Muchas gracias. Hasta pronto.